Nuestro joven, oscuro, violento y sobre todo nada democrático país ha tenido una figura prácticamente desde su fundación que ha sido un lastre o un representante para el pueblo de México, y esa figura pues es el presidente. ¿Qué les podemos decir? Han sido tratados como monarcas, han tenido poderes más allá de su comprensión y muchas de las veces han sido el hombre estado durante mucho tiempo. E incluso sus piernas y brazos han tenido monumentos. Por Sí, ejemplo, definitivamente. ¿sí? ¿Ibas a decir Échale. algo? No, no, es que imagínate, o sea, qué nivel de arrogancia y de ego como para ponerle un monumento a la pierna que te diste. Sí, es a lo que voy. Tanto poder en una sola persona históricamente pues siempre ha causado este tipo de conflictos. Digo, aquí lo vemos en la figura del presidente, pero pues los emperadores romanos tampoco se quedaban atrás. Bueno, creo que esos son los papás de todos esos culeros, ¿no? No, yo creo que entonces serían los faraones egipcios. Digo, para que tengas que poner tres pirámides nada más porque te moriste, tu ego algo anda mal, ¿no? Imagínate, ego que trasciende a la muerte, ¿no? ¿Crees que fueran Ándale. pito chico? Algo tenían que compensar. Estatura, tamaño del miembro, Pero bueno, centrándonos ya aquí en el... qué freudiano les ponemos. Entonces, empezando aquí con la figura del presidente principalmente aquí en México, creo que podemos empezar mencionando el hecho de que, pues, cuando se instaura aquí la independencia de México, pues en realidad mucha gente no tenía ni idea de qué es lo que iba a pasar. Mientras algunos estaban buscando precisamente este sistema presidencialista, pues a todos nos queda claro que lo primero que se intentó fue poner un imperio. Sí, con Agustín Iturbide. Y después vienen los sistemas, pues ya las constituciones que empiezan a marcar que no, que queríamos una democracia y un sistema pues presidencial. Y al final de cuentas vino a ser casi la misma chingadera, porque el presidente tenía tantas atribuciones que él empezaba a designar jueces, magistrados, diputados, gobernadores, presidentes municipales, a dictar las leyes, a sancionar las leyes, a imponer castigos, incluso a dar indultos. A la materia en economía, pues él ponía los impuestos, él manejaba a modo todo el presupuesto, la política exterior, el representante del país y párale de contar, ¿verdad? Hasta la fecha, ¿no? Con el simple hecho de si mal no recuerdo, veto de leyes que puede tener el ejecutivo, si es el presidente, pues, que si algo no le gusta de algún marco de ley que se le esté organizando, simplemente dice, no, no pasa. Oye, pero que todos dijimos que sí, no, no pasa. Y hazle como quieras, no pasa. Sí, sigue teniendo amplias atribuciones. Eh, de hecho, recuerdo que hasta incluso en los noventas todavía en la ley manejaban, cuando todavía existía la Secretaría de la Reforma Agraria, pues quien era la máxima autoridad para decidir sobre cuestiones agrarias era el presidente. Ya después, más avanzado los noventas, cuando se dice que pues ya se repartió todo el territorio, ya no hay más tierras, pues entonces se le empezó a quitar esta atribución al presidente para pasarlo más a donde corresponde, a las autoridades o al tribunal agrario. Pero pues apenas en los noventas, entonces, está Sí, ya cabrón. cuando, sí, pues ya cuando habían abandonado al campo mexicano, ¿no? Sí, Sí, está como esos viejos comerciales que a veces veías de el verdadero sabor al campo mexicano. Sí, así es, amigo, sabe a abandono. Obviamente esa publicidad de Rico Pollo les costó una demanda multimillonaria, pero hicieron reír a millones de personas con sus chistecitos. Y otras llorar, ¿no? Porque pues, ¿qué más les queda ante una realidad? Pues sí, güey. Sí, o sea, ya cuando se dieron cuenta que tenían que hacer lo de reforma, lo de la cuestión agraria, pues ya no había nada que defender. O sea, que cuidar. Uy, sí. no. Entonces, haciendo rápidamente un recuento pues del marco histórico de cómo se ha venido, pues sí le han venido quitando un poquito de poder al presidente, pero pues solo en teoría, porque aunque, por ejemplo, el presidente de la República era el encargado pues de organizar las elecciones, de él vendría, digamos, tenía en su persona el poder del Tribunal Electoral, además del poder ahora del IFE, ahora INE, pero él es el que se encargaba de todo eso. Se supone
que las primeras formas en las que se empieza a tratar de crear este contrapeso de poderes, que bueno, desde Montesquieu ya se había mencionado que tenía que existir, que bueno, vamos a hacer esta división por partidos. Salen los partidos políticos y se supone que con eso pues se iba a limitar un poquito más el poder del presidente, porque si lo recordamos siempre habían sido militares y pues como generales que son, designaban a sus subordinados casi asignándoles los títulos gubernamentales. Con el voto popular y con la cuestión de los partidos se supone que eso se iba a controlar un poco, pero ¿qué pasa? Y resulta que así como mencionábamos la semana pasada con el PRI, pues el presidente era el líder de partido y había un partido único, así que igual, a pesar de que hubiera partidos y que es una supuesta democracia, pues el presidente de la República seguía poniendo pues diputados, senadores, gobernadores y alcaldes. No, y que al final de cuentas ya no sabes si salió peor o salió igual, porque pues ahora, a pesar de que hay voto popular, los presidentes municipales y a su vez los gobernadores pues de cada estado se sienten como señores feudales y manejan su feudo a su antojo. Sí, además que nos salen mucho más caros porque hay que pasar partidas presupuestales y pagar impuestos municipales, estatales y federales. Sí. Bueno, también otra de las cosas, digo, eso nada más es en materia, pues, supuestamente de política, pero en materia pues, de la administración de las leyes, pues como bien mencionábamos hace rato, el titular del Poder Ejecutivo, en este caso, tiene la capacidad de crear decretos que se equiparan, pues, a una ley, cuando se supone que la creación de leyes, pues, es una atribución del Poder Legislativo. Si se puede, pues, interpretar esto como una invasión de poderes, pues aquí pues la ley lo justifica diciendo que no es propiamente una invasión de atribuciones, sino simplemente es otro de los contrapesos que se tiene para tratar de limitar un poco el poder del presidente, pero vemos que esto es pura teoría, en realidad pues no pasa así. No, y aparte, independientemente de eso, aún sin ese contrapeso, cuando le das carro completo en el Senado al presidente en turno, como este presidente, no debería haber esa justificante de la actualidad es que en el sistema anterior no se hizo porque no había acuerdos. Ahora los tienes y tienes ahora sí todo el poder de tu lado. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que simplemente no te conviene hacerlo lo que dijiste al inicio, ¿no? Sí, y es que es un montón de cambios porque al menos volvemos a lo que comentábamos. Aquí no se busca tanto que haya verdaderamente un presidente a la idiosincrasia y al gusto del mexicano. El tipo de gobierno que le llama la atención pues son los sistemas autoritarios y monárquicos, porque no estamos acostumbrados para empezar, al diálogo ni a ponernos de acuerdo. O sea, las cosas se los tienen que imponer a huevo. Y eso lo vemos incluso desde la primaria. Si el maestro dice, pues ahí váyanse organizando por equipos y... Valió pito, güey. Exactamente. Tiene que ir casi el maestro decir, no, sabes, tú y tú estás en equipo y a chingar su madre. Entró en ese panorama que dices de que al mexicano le gusta ese tipo de tipos de gobierno, si soy pro imperio en todo Star Wars. Sí, es que, bueno, y también, bueno, no es tanto que le guste, sino que pues así pues como que estamos más acostumbrados a ese tipo de cosas, porque incluso volvemos a lo mismo. Nos gusta ver al presidente como una figura poderosa y de autoridad. No estamos tan acostumbrados a verlo pues como un tipo más, ¿no? Como un funcionario público. Recordemos incluso que todavía en la época del PRI, cuando se hacían los informes los informes de gobierno, pues era casi un día de fiesta nacional. Había desfiles y se presentaba el presidente y cadena nacional, y no era todo una onda de llenarlo de alabanzas y pues de lujos, para finalmente lo único que era en realidad un ejercicio democrático de pues, un rendimiento de cuentas de su función. No era para hacerle fiesta al presidente y seguirle rindiendo homenajes. Sin embargo, así es como se veía. Ok. No, pues es que es cierto, no sé cómo explicarlo, pero sí, pues el cabrón tenía poder completo, ¿no? Tenía poder absoluto. Amo, dueño y señor de nuestro país, México. Sí, como Lord Peña, ¿no? Máximo Tlatuani de los imbéciles. De los memes, más bien, porque este peje está sacando unas que dices, ay, cabrón.
Mira, Ya le dijeron que la gira de stand-up es nada más el último año, o este güey la quiere hacer los 6 años, o qué pedo. pues bueno, Por- afortunadamente eligió hacerla en lugar de ser partícipe de ella y autoalburearse, ¿no? bueno, eso sí. Mira, siendo honestos, el sujeto tiene tantos puntos de dónde atacarlo, güey. Incluso sin ser oposición, güey, como para que la oposición, güey, tenga que utilizar a un grupo de comediantes zona colombiana como agentes de opinión. Ese siempre va a ser mi punto de partida con López Obrador. Aparte, considerando que ese sujeto no tiene esas atribuciones místico-mágico-musicales, prácticamente de tener poder sobre todo, como lo tenía, no sé, gente como Álvaro Obregón. ¿Sí saben lo que pasó con su mano y saben cuántas veces se perdió esa mano? Sé que se perdió más de una vez, pero no me acuerdo cuántas en total, 2 o 3. Mira, te voy a contar la historia de la mano de Álvaro Obregón, güey. Ok. Y tiene que ver mucho con el presidencialismo mexicano de lo que nos toca hablar hoy. Ese cabrón cuando pierde la mano la pierde por culpa de una granada, creo que persiguiendo a Pancho Villa. Se hacen los deberes, se encuentra la mano y la meten en formol. Ajá. Álvaro, Álvaro fue conocido como el presidente más honesto de México, güey. ¿Sabes por qué? No, ¿por qué? Solo tenía una mano para robar. El 15 uñas, ¿verdad? 15 uñas. Entonces resulta que ya cuando se acaba todo el pedo de la revolución y el país se estabiliza más o menos entre el 25 y el 30, porque también les toca ver la guerra cristera, resulta que en una parranda, güey, se fueron a un prostíbulo, pues ya sabes a qué, y ahí se perdió la mano. Ok. Preguntarás, bueno, ¿qué demonios hacía la mano de Álvaro Obregón en un prostíbulo? Este, Después la recuperaron y actualmente pues está en el monumento de Álvaro Obregón. ok. Sí, para que te des cuenta del nivel de cretinez de recuperar un brazo de un prostíbulo y no hacerlo prácticamente público hasta después de 40 años de la muerte de Álvaro Obregón, ¿no? De hecho, ¿Y cómo? tenemos tantos chistes de Álvaro Obregón acerca de su brazo. ¿Sabes cómo encontraron el brazo de Álvaro Obregón, güey? ¿Cómo? Aventaron una moneda al aire y una mano salió a agarrarlo, güey. De No. hecho, puede Y jugar vencidas conservantes en el cielo. es curioso, ¿no? Todo este tipo de cosas porque algo similar pasó con la pierna de Santana. Oye, de veras, hay que hablar de ese caso que es anterior, güey, hablando de cosas que se pierden. Sí, Ok. como recordaron el presidente Antonio López de Santana, pues igual en uno de los enfrentamientos armados en los que participó, termina perdiendo una pierna y para hacer la historia corta, pues al final todo un funeral precisamente para su pierna. Ya ese nivel de derroche de gasto es del que estamos hablando. Y los tiempos han cambiado, pero las prácticas parecían no cambiar tanto. Pues no, güey, y luego lo peor del caso, güey, es que esa pierna está en el museo, en el Museo de Historia Militar de alguna parte de Estados Unidos. No recuerdo en dónde, pero es famoso porque pues está la pierna, ¿no? Tenía un monumento. Güey, ¿cómo le vas a hacer un monumento si es un país al cual le diste casi la mitad de otro país, si no es que más? No me acuerdo cuánto era. Eran 2.4 millones de kilómetros, pero estamos hablando de que la pierna de Santa Ana tenía su monumento en México, no en Ay, Estados Unidos. O sea, y estamos hablando de que, bueno, o sea, era Santa Ana, ¿no? Sí, y de hecho, otra de las atribuciones que se negaron a perder por mucho el presidente hasta incluso todavía un par de años atrás, era la cuestión esta de Distrito Federal, ahora llamada Ciudad de México, pero pues antes de que tuvieran un jefe de gobierno ahí, ese lugar denominado precisamente un Distrito Federal era porque es donde residían los poderes y era donde ejercía también el poder el presidente. Irónicamente, a pesar de que se supone que ya ahora es una ciudad, ya es como cualquier otra zona pues, de representación popular, vemos que pues las cosas de hecho no han cambiado. Si nos vamos a la administración, no muy lejos, a la administración actual, López Obrador es el presidente de la República, pero Sheinbaum es pues un títere de Obrador, o sea, realmente yo no le veo a ella que tenga tanta autoridad. Quien sigue mandando ahí es el presidente y siempre lo ha hecho. Que quizás cuando estuvo López Obrador como jefe de gobierno, pues quizás se puso un poco rebelde, pero aún así no tenía mucho que hacer frente a Vicente Fox. Chale, hablando de presidenciales y de Fox,
¿Sabes qué se me acaba de venir a la mente? ¿Qué es? ¿Conocen el Festival Avandaro? ¿El festival No. qué? Avandaro. No. Fue el único festival que hubo en México de música rock en la época del Flower Power. Ok. Y ¿Quién bueno, pues es? tienen que saber que Vicente Fox Quesada fue el director de la compañía Coca-Cola, el coordinador general más joven de Coca-Cola en México. Tenía unos escasos 20 años cuando pues él es quien trae el Festival Avandaro a México. ¿Qué tiene que ver esto con el presidencialismo? Me van a decir. Sí, Bueno, pues estaba Vicente pensando. Fox tiene un apellido de origen extranjero, no se parece a ningún mexicano promedio y es hijo de empresarios. Jamás acabó la carrera universitaria, creo que terminó graduándose durante su periodo presidencial. Ok. Y lo peor del caso es que es tan irónico que en su papel de empresario pudiera traer una expresión de rock a México, pero cuando fue presidente pues fue uno de los mayores sujetos que incentivaron la desaparición de foros culturales durante prácticamente todo su sexenio, ¿no? Bueno, pero es que también estás tomando en cuenta la parte de mercadológica, ¿no? Un festival cultural te trae dinero, un festival de rock, perdón, te trae dinero, eres patrocinador, te trae fama y reconocimiento a tu empresa, mientras que siendo presidente un festival cultural pues organizas 300 al año en todo el país, ¿no? O sea, Sí, uno más uno menos, pues lo que menos quieres es engordar, o más bien lo que quieres es adelgazar el presupuesto para podértelo llevar a otros lados. sí, por supuesto. Sí, pues en Y- este caso, pues aquí lo interesante pues es cuál es el origen de Fox, ¿no? Sí, O sea, ya cuando llega a ser presidente de México es cuando pues va a desatar toda la ola de furia que alguien que se dedica más al ámbito mercadológico, con una licenciatura trunca y carentes habilidades políticas puede desatar en un país como México, ¿no? y no me Ojalá sorprendería que, dime, ¿no? digo que no me sorprendería que su licenciatura, como dices, ¿no? Que se graduó durante su mandato, que se le hubieran dado tipo honoris causa, nada más por ser el presidente de México y necesitas un título, ten, yo empresa Patito te lo doy y di que yo te lo di, güey. Sí, 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 a menos no se plagió su tesis. Bueno, sí, esos son otros tipos de situaciones, ¿verdad, señor Alfaro? Ah, también hablando de otro hijo de un académico, ¿no? Ándale. De hecho, no sé si sepas que las irregularidades de la línea 3 del Tren Ligero están contadas por 198 millones de pesos. Vi el encabezado de la noticia, pero no he tenido tiempo de leerlo. No lo sé, güey, pero pues parece ser que el presidencialismo mexicano también hace que nuestros gobernadores no tengan un pelo de... Pero ese no le tocó a él. Ese es de Aristóteles. Aristóteles. Chale, no Lo, mames. lo de Alfaro, lo que todo el mundo cuenta, y pues ya sabes que cuando el río suena, agua lleva, es lo de los negocios guachicoleros. Y que justamente cuando entró el Peje con su combate al guachicol fue cuando este güey se puso más rebelde y dijo, no, señor Peje, no, 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 usted no tiene por qué andar haciendo eso. Y que cuando se vino el desabasto fue justamente como tipo venganza ante toda la oposición que le opone a Alfaro desde el inicio al Peje. Bueno, de hecho, lo que yo escuché de ese tema es que, pues precisamente los centros de huachicoleo más grande que había aquí en Jalisco eran en Tlajomulco y fueron Ajá. durante la gestión de Enrique Alfaro, precisamente cuando él estaba en Tlajomulco. Sí, sí, sí. Pero vamos a lo mismo, ¿no? Esta es parte del presidencialismo que se ha marcado. Se le ha dado tanto poder, en este caso, al titular del poder ejecutivo, que pues le da este margen de acción para todo este tipo de cosas. A pesar de que haya otros dos poderes, realmente no son un contrapeso para el titular del ejecutivo. No hay, a pesar de que hay herramientas que puede hacer, por ejemplo, el legislativo, podría en determinado momento ser un contrapeso jurídico para el titular del ejecutivo. Sin embargo, pues se quedan siempre de brazos cruzados porque obtienen su recompensa mediante, pues a la hora de asignar los recursos. Sí, Simplemente ahí manejan el erario público y el poder judicial pues también tienen un chingo de beneficios y les dan un montón de facilidades que pues por ahí se llegan a negociaciones y siguen pues a cierto punto pues con la cabeza abajo. sí, los mentados acuerdos, ¿no? Que pueden llegar a ser una cuestión resuelta vía mediante la política partidista,
sin que puedan decirse que uno está interfiriendo en el marco del otro. Sí, y es que, por ejemplo, a diferencia, bueno, en la mayoría de los cargos de elección popular, pues no se requiere tanto, pues digamos, tanta preparación académica. Vemos diputados que pues tienen cada este nivel educativo tan bajo. Quizás el único que se pone sí un poco más especiales en el poder judicial, donde pues sí tienes que tener forzosamente nociones de derecho porque pues estás manejando solo leyes. Pero, por ejemplo, si nos vamos únicamente a la cuestión de los requisitos para ser presidente, pues en realidad son solo 6 o 7. Son, a ver, ser ciudadano mexicano por nacimiento, ya sea que seas hijo de padre o madre mexicano, y haber vivido en el país 20 años. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Sí. Que hayas vivido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. Que no pertenezcas a ninguna, pues al estado eclesiástico, que no seas titular de ninguna religión. Que no estés, si eres militar, que no estés en servicio activo por lo menos 6 meses antes del día de la elección. Ajá. Y que no seas secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, titular del Poder Ejecutivo de algún otro estado, a menos que te separes de tu puesto 6 meses antes del día de la elección, como en el caso de los militares. Y que me parece que no esté sujeto a ningún procedimiento penal o que no tenga ninguna incapacidad jurídica para ejercer el puesto. Nada más, o sea, no es la gran cosa, no te están pidiendo un nivel académico, y de hecho 35 años se me hace hasta muy joven, sí. Entonces, pues por eso cualquier hijo de vecina puede llegar a ese puesto, y con un sistema como el que tenía el PRI de poder imponer casi a cualquier persona en el poder, pues ahí tienes que era una cosa bastante peligrosa. Y ahora pues le está saliendo el tiro por la culata, porque tienen a López Obrador que está haciendo uso de todo este poder para someter a las instituciones y para poder pues en lugar de seguirles el juego, pues él tiene su proyecto de Estado y lo va a poner a huevo, y pues le dejaron todas las facilidades en bandeja de plata para que se los chingue. Pues sí. Sí, Veamos sí, en las intermedias si sigue teniendo tal facilidad, ¿no? Porque pues su momento era precisamente los primeros 3 años que tenía carro completo antes de que, digámoslo así, en el panorama político se viera desacreditado, porque la gente en verdad esperaba un cambio. Sí lo ve como, bueno, yo así es como percibo a las demás personas, que sí lo ven como un tipo de Salvador o Mesías para México. Él está haciendo su lucha, pero aún así siento que hay algo que falta para tener la credibilidad total que tenía al inicio o más bien al término de sus 12 años de campaña, que es cuando logró pues, la presidencia como tal. Reitero, habrá que ver en estas intermedias si se puede seguir teniendo, perdón, ese carro completo. Pues bueno, mi percepción es de que no solo lo va a tener completo, sino con mucho más poder, porque en lo general, a veces mucho de lo que se le ha criticado por los medios tradicionales, que siempre lo han atacado, tristemente para mala suerte de periódicos como El Universal, El Financiero, Milenio, están tan desesperados por atacarlo que no pasan ni un par de horas antes de que desmientan las notas o se saque a relucir que simplemente están sacando de contexto palabras del presidente, y eso en realidad, lejos de ayudar a la oposición, lo que hace es desacreditarlos más a todos. O sea, en lugar de perjudicar a López Obrador, lo están dejando en bien, en lugar de que lo critiquen como debe de ser. Okay. Entonces, por eso mi percepción es de que pues o va a mantener su popularidad o los va a aplastar todavía más culero. Vale. Te la compro entonces. Es mi percepción. Porque además, en algunos otros lugares donde sí les está llegando todos los apoyos, yo he visto, por ejemplo, gente pues ya más de aquí digamos aquí de Guadalajara y Zapopan, que dicen, no, pero es que a mi abuelita no le está llegando el 70 y más, es que lo tramitado mi hijo para el de la prepa y no les ha llegado. Pues de hecho es que pues no, quizás en Zapopan, Tlaquepaque, Guadalajara,
pues casi no está llegando, porque se le están dando preferencia a Mezquitic, a las zonas de las periferias, o sea, el recurso le están dando prioridad a las zonas más abandonadas. Por eso la gente de ciudad pues tiene una percepción diferente. Diferente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el más grueso de la población, así que como lo dirían, pues como lo ha hecho su campaña, sus programas asistenciales, pues están para el grueso de la población más jodida y son los que están apoyándolo con todo. Y realmente los que se están quejando es clase media y media alta, y de ahí para arriba, porque de clase media baja y baja, que son la mayoría de la población, híjole, son los que están todavía encantados con el gobierno de López Obrador. Por una parte, los grandes empresarios, Bimbo, Televisa, TV Azteca, pues claro que están llorando porque el SAT les está metiendo la riatota, pero, por ejemplo, veo aquí al señor que vende papas en la esquina, los que ponen sus puestecitos de hamburguesas y hot dogs, incluso a nosotros con la panadería, y las ventas van en putiza. O sea, el poder adquisitivo de las personas de más bajo nivel es donde se está viendo reflejado y se está fortaleciendo el pequeño comercio, no el macro comercio. O sea, se está fortaleciendo más el gasto que se hace en el tianguis y en la tiendita de la esquina que el que se hace en el supermercado. Y pues bueno, eso no va a tener repercusiones aquí a corto plazo. Eso se va a ver beneficiado, pues tristemente yo creo que hasta el 4º o 5º año de gobierno. Sí, por supuesto, pues es cambiar la redistribución de la riqueza y eso no va a cambiar rápido. Sí, o sea, sí, pero también date cuenta el tipo de gente que lo ataca, ¿no? O sea, estamos hablando de empresarios que utilizan practicantes para no generar pagos, gente con outsourcing para no generar antigüedad. Inclusive, bueno, lo veo desde un punto de vista donde pues mi esposa trabaja en la SEP, entonces ella me comenta que pues ahorita está tan fácil que te corran cuando antes era tan complicado. Hacías algo y simplemente te escondían, te cambiaban de zona, te llevaban a trabajar en el sindicato y ahora no. Ahora lo que el gobierno quiere es quitarte la plaza para dársela a alguien más con un sistema diferente de prestaciones. Sí, están haciendo un montón de cambios y ahora, aquí en lo personal, aquí es donde tengo mi crítica al sistema de cómo lo está haciendo López Obrador. Ajá. López Obrador está haciendo, digamos, una purga de instituciones mediante precisamente digamos que la rendición de cuentas. Vamos a un caso concreto, lo que está pasando actualmente con el INE, donde lo que busca es precisamente quitar a toda esta gente corrupta de este instituto, pues para que el instituto funcione bien. Ahí es donde yo tengo mis críticas, ¿no? Si yo estuviera, digamos, en el lugar de López Obrador, pues que no necesito irme directamente contra estos personajes, lamparearlos públicamente o tratar de quitarlos. Simplemente haces una auditoría, no van a cuadrar sus cuentas porque es imposible. Por más bueno que lleves tus libros contables, siempre van a brincar algunas cosas. Y bueno, en derecho hay una expresión, ¿no? Hay entre los compañeros que decían, a un amigo se le ayuda, a un enemigo simplemente se le aplica la ley. Sí. Y así va la cosa. Con que le diera más atribuciones a la Secretaría de la Función Pública y hubiera empezado precisamente por la Suprema Corte, de ahí simplemente auditorías a todos los libros contables y las gestiones de todos los demás y pum, solitos van cayendo sin necesidad de que tú con tu investidura presidencial tengas que ir a avasallarlos. Pero bueno, eso es como lo haría yo, repito, desde un punto de vista pues jurídico. López Obrador no es abogado, así que su postura y su visión es completamente distinta. Sí, usar la investidura como función de aplanadora para poder erradicar esa situación. Sí, y entonces, de hecho, sí estoy de acuerdo con que la corrupción es el principal problema de este país. Claro, por ahí se van un montón de recursos, pero más que estar poniendo a gente honesta o gente confiable en esos puntos, eso es irrelevante. La honestidad de una persona simplemente crea un cuerpo de observación para todos la cuestión fiscal y de ahí no necesitas más nada. Con que las instituciones que regulan este tipo de
de prácticas estén bien hechas, estén bien trabajadas, el sistema de contrapesos hace el resto. La estructura, digamos, ya está hecha, solo es hacerla funcionar correctamente. No te metas tú con el... Esto de que se está haciendo el de separarse del partido de Morena me parece perfecto, pero pues sigue teniendo cierto peso en el partido. Entonces, de alguna manera, debería cuidar más quiénes entran y quiénes salen para tener un poquito más de poder. Así, ahora que él presenta una iniciativa o algo, pues igual los puede hacer que voten en bloque, como lo hacía el PRI. Sí, sí, tal cual. Pero pues bueno, eso es a lo que vamos, ¿no? No está usando al 100% el poder presidencialista que tiene él, porque tiene la idea de que quizás ciertamente esto de predicar con el ejemplo es moralmente lo correcto, pero estamos en un país y en una situación donde no es lo más eficiente. No sé cómo lo vean ustedes. Bueno, yo lo único que veo es que el tipo pues está haciendo lo que puede con lo que tiene, ¿no? Y también creo que lo está haciendo las cosas como él cree que van a funcionar y tratando de despegarse mucho de cómo lo hacían las viejas prácticas del PRI. Como bien dices, eso ya desde el simple hecho de desapegarse del partido, ya te habla de que él quiere hacer las cosas diferentes, como por ejemplo en el PRI, que tan simple como lo que hablábamos la semana pasada, el dedazo para asignar a tu candidato presidencial. Él, por estar fuera, ya no puede hacer eso. Sí, y aunque en teoría sería lo más sano, dado las circunstancias y la realidad del país, volvemos a lo mismo, no sería lo más eficiente, porque él, con todos estos mecanismos que está poniendo ahora con esta de revocación de mandato, bajo su perspectiva, pues con esto, aunque ya no ganara, digamos, nadie de su corriente en las siguientes elecciones, al paso de 3 años, pues entonces se podría revocar el mandato de esta persona. Y en teoría podría funcionar eso como un mecanismo de contrapeso, pero sí, dada la realidad, lo único que vas a lograr es tener un montón de proyectos truncos y de que se siga sin tener pues un seguimiento a las políticas públicas. Volvemos a lo mismo que se hacía cada año, ¿no? Alguien empezaba una institución y solo tenía 6 años de vida, porque en cuanto entraba el siguiente presidente, se iba toda la chingada y se creaban nuevos institutos. Con lo que está haciendo López Obrador, pues va a ser lo mismo. La única diferencia es que ahora, en lugar de que caigan las instituciones, caerá la figura presidencial y llevándose las instituciones entre las patas. Entonces, de hecho, no hay mucha diferencia. Aunque en teoría suene bien, en la práctica aquí sí yo soy bastante pesimista. No creo que funcione. Sí, no, y lo hemos visto tantas veces que aun siendo del mismo partido, se elimina la institución porque huele a presidente viejo. Exactamente. Entonces ahora, si se va con todo y el presidente, lo único que va a generar es que haya más proyectos truncos. Si antes por lo menos sí, la cuestión de López Obrador es de que no tenemos que sufrir a un presidente, digamos, 6 años y vemos que no funciona. Pues sí, pero es que hay proyectos que no salen en 6, ni siquiera en 6 años, o sea, requieren quizás 20. No, pues tan simple como las reformas que se han tenido en la educación. Parece que, reitero, lo vivo aquí en casa. Entonces estábamos hablando el otro día mi esposa y yo de que, por ejemplo, en Finlandia, que es donde, digamos, está el modelo educativo de élite, por llamarlo así, ellos empezaron a ver que su reforma educativa empezó a tener éxito a partir de los 15 años, la que aplicaron. ¿Por qué? Porque le dio tiempo a que 2, 3 generaciones de primaria que vivieron esa reforma pudieran crecer y desarrollarse a raíz de esa reforma. Y aquí simplemente nada más en el transcurso de Peña Nieto tuvimos una, llega este presidente, tenemos otra, más aparte ya habíamos vivido una, no me acuerdo si con Fox o con Calderón. Con Fox, y antes de él con Zedillo. Pues ahí está, o sea, no hemos tenido tiempo de ver los resultados que ha tenido cada una de esas reformas. Sí, siempre modifican, cambian planes, cambian posturas, entonces sí, como no hay no hay un proyecto. Sí, no se siguen los proyectos, pues entonces ni siquiera se termina de ver el fruto de ese proyecto para saber si funciona o no funciona. Lastimosamente, nos gusta ver resultados rápidos, en todo. Nos gusta ver resultados rápidos, desde algo tan simple como todas esas pastillas que venden para bajar de peso y ejercicios milagrosos. Sí. Quiere la gente dejar de ser obeso de la noche a la mañana, en lugar de hacer el deporte y de hacer, digamos, seguir bien la rutina por, no sé, 6 meses, un año,
¿qué es lo que te toma estar, digamos, bien en forma? No. Si al menos no estás ya bien tronadote, así con cuerpo de Schwarzenegger, entonces no funcionó. Y si me venden ese de que pues póngase bien mamado en 3 semanas y sin esforzarse, no, pues bien chingón, así va la gente. Oye, y entonces, es que ese eslogan tuyo de 3 meses mamado me recuerda a los comerciales de los aparatos que era como un triángulo, como un pedazo de pizza, pues, que lo agarrabas y lo presionabas contra tu abdomen, otros que eran Sí. los para hacer abdominales y con pilas y todo echado ahí en casa tirando la chela, pero el aparatito se está moviendo, no sé. Yo la neta probé 2, 3 y no funciona. Pues no sé, es Sí, como creer en Dios en el siglo XXI, ¿no? Ándale. ese es el punto, exactamente. Y con los Pasa. presidentes, con los presidentes es la misma cosa. Les damos tanto poder casi para que puedan transformar al país de la noche a la mañana y no se puede. O sea, así las cosas no funcionan. Pero entonces caeríamos a que hay que reelegir o un periodo más largo para que no No, hubiera reelección. de hecho, no es necesario que haya todo ese tipo de circunstancias. La solución es más simple y compleja al mismo tiempo. Okay. Simplemente se requiere tener una conciencia de qué es lo que se está haciendo. Se supone que para eso es el Plan Nacional de Desarrollo, pero en realidad nadie le da una leída y los pocos que lo leen, la mayoría no lo entiende o lo interpretan a modo. Si cada ciudadano estuviera al tanto de qué es el Plan Nacional de Desarrollo, qué es lo que verdaderamente dice y qué es lo que en verdad pretende, pues entonces podríamos entender el por qué se hace una institución. Vamos a con algo tan simple, la Guardia Nacional. Ajá. ¿Para qué es la Guardia Nacional? ¿Cuándo vamos a empezar a ver sus resultados? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuál es su marco de acción? ¿De quién dependen? ¿Cuánto tiempo tienen en poder sus titulares? ¿Y a qué tipo de legislación están sujetos? Si ellos cometen algún atropello de derechos humanos, ¿ante quién responden? Todo ese tipo de preguntas, pues todos deberíamos saberlos, y la verdad es que creo que nadie está enterado de cómo está el pedo con eso. Entonces, si tuviéramos toda esta información, pues entonces ya podríamos decir cuándo vamos a tener resultados bien de la Guardia Nacional. Decían que les estaban dando un periodo de capacitación. Bien, la capacitación va en qué sentido. Si es adiestramiento físico, pues 2 o 3 meses de entrenamiento realmente no creo que sirvan. No te ayudan. Exactamente. Y ahora, capacidad técnica. Si vamos a cuestiones del nivel académico, por ejemplo, van a tener que adiestramiento militar, pues si van a llevar el entrenamiento básico de cadete va a ser mínimo 1 año. Encima de ello dice que les van a enseñar cuestiones de derechos humanos y la cuestión de cómo se manejan, pues un curso de derechos humanos o un diplomado en derecho pues te va a tomar otros 6 meses. Estamos hablando, entonces estamos hablando de unos 2 años para formar a tu primera generación de Guardia Nacional. La gente no se fija en eso, no quiere tener en 2 años a un personal capacitado, quieren tener el día de mañana un montón de gente armada en cada esquina diciendo que son policías y que ya mágicamente con eso no haya violencia en el país. Sí, o sea, gente pendeja y con sobrepeso agarrándose a putazos. Ya tenemos esos tipos, ¿no? Que no son la Policía Federal. ¿Judicial? Sí, los judiciales, porque volviendo a la cuestión de Ángel, pues es que es cierto. Por ejemplo, tú, Ángel, tú y yo tenemos un amor muy peculiar por Japón. Sí. Y bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, Japón tardó 15 años en repuntar otra vez. Sí, y vamos a ver una vez, pero principalmente así fue por la perseverancia en lo que estaban haciendo. Aquí en México pues no hay constancia en lo que se hace, aquí en este país lo único constante es el cambio. Ajá, y pero pues de esos tipos como que dijeron, ok, nos está cargando la verga, ¿qué hacemos? A, nos tiramos al drama. B, nos ponemos a trabajar bien duro y no joda a mis vecinos. C, aparte de eso, trato de ver cómo demonios salir del hoyo junto con los vecinos. Entonces, y aquí pues, no sé, güey, interrumpen calles, se roban el dinero de la línea 3, le hacen monumentos a piernas. Esa madre de la línea 3 ya dijeron para cuándo va a estar, porque yo el último reporte que me quedé era en abril, o sea, hace 2 meses. Pues mira, yo no sé, pero yo ya les perdí la fe.
No, sí, la fe está perdida, pero pues por eso quiero ver ya cuando me voy a poder subir a andar en el tren ligero por arriba viendo las casitas. No, yo a esa madre le tengo chingo de miedo. Se me figura que va a pasar lo que el monorriel de Springfield. Ok, le daré 6 meses de prueba. Sí, Pues de mira, hecho, si en el viaje inaugural se retaca con todos los que lo construyeron, incluyendo a Peña Nieto, Enrique Alfaro, Aristóteles. Aristóteles Sandoval y todos los demás, que se den ellos el primer tour completo y a ver si yo chance y con eso me animo yo a subirme. Me, Sí, me re- al menos si mueres verías morir toda la podredumbre de México. no, me recuerda el chiste de los ingenieros y el avión, que están los ingenieros que construyeron el avión y los maestros de los ingenieros. Y les dicen, ok, si el avión despega con sus maestros, están pasados. Si no, pues se van a morir todos, ¿verdad? Y no, pues los ingenieros se bajan, casi todos los maestros, menos el maestro de la SEP se bajó. Entonces se quedan de, oiga, ¿y usted por qué no se baja si vamos a revisar los planos? Yo ni me apuro, este avión ni siquiera va a arrancar. Así se me figura que va a estar si hacen eso de subir a los políticos. Pues de hecho, bueno, yo ya había escuchado por ahí que ya tiene daños estructurales, me parece, la línea 3. Ah, pues Sí, sí, también. Sí, sí, te pues escucho. ¿te acuerdas cuando estabas haciendo tus prácticas, Ángel? Sí, ¿Sí te acuerdas que una de tus compañeras que tenía contactos que eran de las constructoras y que había gente española en el proceso de construcción, muchos de ellos decían que ya había daños en el concreto porque compraron concreto de baja calidad? sí, Y es sí una te de las acuerdas cosas. que sí había un putero de españoles ahí, ¿no? Sí. Por la tuneladora. Los mismos decían lo mismo, se oía en un español castellano que se estaban quejando por la calidad del concreto. A mí me contó un Uber que alguna vez me tocó tomar, que yo me quejaba pues de que, ay, ¿por qué no podemos pasar por alcalde? Y me dice, no, joven, mejor, aunque ya esté funcionando el tren, usted ni siquiera camine por Avenida Alcalde. Y yo así de, ¿por qué? A ver, cuénteme. Ya me contaba él que él estuvo dentro de la construcción y que se hizo la cuestión del paseo peatonal porque empezaron a detectar todas esas fallas estructurales que tú ya mencionas y que empezaron a hacer mediciones y los carros era imposible que pudieran pasar. Aún limitando la cantidad de autos, si en algún punto se sobrellena o más bien se satura la cantidad de personas que pasan, puede colapsar ese túnel. Y por eso se retrasaron muchísimo en la parte de catedral y demás, porque esa parte no la podían cerrar. Entonces tuvieron que sobre reforzar todo ese túnel para que pudiera aguantar el peso de las personas. Pero sí me dijo así, bien espantado, usted ni pase por alcalde, joven. Evite toda esa zona. Y yo así de, ups, qué bueno que me dice. Y hace unos meses estaba el pinche agujerote ahí precisamente en Alcalde y Reforma, me parece, Ah, pues ahí está. ahí por la casa de los perros. Estaba el pinche agujerote ahí, un socavón bien cabrón. Que se hundió toda la chingadera. No, y aparte todos los vecinos que reclaman entre el movimiento de la tuneladora y que pues les hicieron un pincho yote, cualquier pinche fuga que haya de agua les va a erosionar ahí abajo bien cabrón y se van a hundir las casas, cosa que ya se ve por ejemplo en Zapopan, la colonia Seattle y la Consti y demás, que son mantos acuíferos. Si tú pasas por acá, y digo por acá porque por acá vivo, ves las calles con parches, ves calles que mejor prefirieron empedrarlas, ves calles que no las pudieron pavimentar porque se hunde. O sea, está complicada aquí la zona, ciertamente. En lo personal he de decir que en mi coto nos comentaron que se hizo un relleno precisamente porque cuando llegaron vieron que sí había manto acuífero, pero eran los alrededores. Aún así rellenaron antes de empezar a construir. Pero sí, o Sí, sea, lo que les va a pasar allá. sí, y ese es el punto, ¿no? Lo curioso es que, bueno, llevando esto de nuevo al terreno de lo que estábamos hablando del presidencialismo, pues todas esas instituciones como el ISSSTE, el IMSS, que eran quienes originalmente, bueno, el IMSS era quien originalmente tenía como parte de sus atribuciones crear viviendas dignas para los empleados. Después de ahí se desprende el Infonavit.
Pero a final de cuentas todo esto seguían siendo negocios del titular del Ejecutivo. O sea, muchos presidentes y muchos gobernadores y presidentes municipales llevaban una gran mochada de todas las construcciones de estas casas de baja calidad en zonas obviamente peligrosas o que no estaban, terrenos que no estaban hechos para el asentamiento humano. Pero pues aquí va todo el negocio y todo el billete que se empezaron a llevar. Sí. Con respecto de este tema, una vez leí un libro que se llama El estilo personal de gobernar. Lo escribió este autor Cosío Villegas y bueno, decía que uno de los comentarios que él decía es que resultaba fatal que la persona del presidente le diera a su gobierno su sello peculiar y hasta inconfundible. Recordemos que, por ejemplo, es fácil decir cuál es el sello distintivo de el gobierno de Zedillo, de Salinas, de Fox, de Calderón. O sea, cada presidente le pone su sello a su gobierno. Y es inconfundible saber cuál es la mano que está detrás de todo esto. Sí. Pero todo este poder, curiosamente, se ejerce dentro de un marco constitucional y legal. O sea, es lo que el otro no es moral, pero sí es legal. Se basan en todas esas lagunas de la ley para estarse moviendo, y eso es lo que al final termina por joder completamente la figura del presidente. Bueno, entonces, con todo este poder que tiene el presidente, pues vamos a lo mismo, ¿no? A ver, al final de cuentas, pues no es tan diferente un sistema, pues un sexenio, pues de una pequeña dictadura de 6 años. En eso estoy de acuerdo. Esperemos que pues con este cambio que haya ahora con el con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cambie un poco, que en realidad se nota que sí tiene todas las ganas de cambiar las cosas y de dejar un precedente pues para bien. Pero a final de cuentas esas prácticas, como los decíamos la semana pasada, todas esas prácticas priistas pues no van a desaparecer en 6 años. No van a desaparecer que pues, por ejemplo, al menos en lo personal, yo veo en el gobierno de López Obrador que a quien está poniendo guapo para que sea su sucesor es a Marcelo Ebrard, así, al chingazo lo digo. Al carnal Marcelo. Sí, porque está siguiendo los mismos pasos de López Obrador. También estuvo en el PRD, también fue jefe de gobierno, y actualmente, por encima incluso de Olga Sánchez Cordero y demás secretarios que tiene, Marcelo Ebrard es el que ha tenido más pues no solo más participación, sino en las veces que ha estado en las conferencias matutinas respondiendo preguntas, es el que está más firme y responde de una manera más brillante a lo que se les pregunta. Entonces, creo yo que va a ser en este caso va a ser el marcado como el sucesor de López Obrador. Ya haciendo campaña, bien dices, siguiendo los pasos de López, quizás él con la desventaja de que va a empezar 2 o 3 años después de la presidencia de López Obrador y no los 12 años que tuvo López. Sí, y eso es lo que vemos. Para mí toda esta popularidad que está ganando últimamente Marcelo Ebrard, porque se le está dando muchísimo protagonismo en el gobierno de López Obrador, pues le va a servir esto como otros 6 años de campaña extra, si es que se le sigue llamando y se le sigue dando prioridad a la política internacional, que es el pretexto que se está utilizando. Él como secretario de Relaciones Exteriores, cuando sale la cuestión de los inmigrantes, cuando salió el tema del Tratado de Libre Comercio, siempre fue Marcelo Ebrard. Cuando fue chofer de Evo en el avión. Exactamente. O sea, se le está dando mucho protagonismo. De cierta manera, cuando en el hipotético caso que se quisiera lanzar Marcelo Ebrard como presidente, creo que tampoco dependería tanto de un partido. O sea, el puro nombre de Marcelo Ebrard ya sería reconocible por muchísima gente. Sí. Pero esa es mi percepción personal. Bueno, al menos Marcelo Ebrard no es un Enrique Peña Nieto. Eso también es cierto. Sí, porque Peña Nieto, hablando de lazos y presidencialismos, pues era un tipo que incluso bueno, para empezar, toda la familia de Peña Nieto pues eran priistas, ¿no? De hueso colorado, el tipo se une al PRI en 1991, a los 18 años. Bueno, 18 años. Hay incluso una foto de él con una camisa de los ositos cariñositos, güey. ¡Sas! De esa época.
Sí, Y bueno, si puedes encontrarla para ponerlo aquí en el video estaría genial. claro que sí. No, pues, si no, no da paso sin guaracho, carnal. Perfecto. Sí, o sea, estamos hablando de un cabrón de esos, incluso Dennis Dresser, antes de que se viera la obviedad para nuestra generación de que estaba más vendida que Texas, porque siempre estuvo del lado de los poderosos, creo que su papá o su hermano creo que su papá es el encargado de Chrysler en México, pues incluso ya lo dijo, ¿no? El copete vendado siempre lo llevaba así desde pequeño. Sí, y quedó muy, pues muy claro cómo precisamente todo este poder, desmedido que tenían los presidentes, pues en realidad, volvemos a lo mismo, el problema no es tanto todas las atribuciones que se le dieron al presidente, sino los pocos mecanismos de control que hay para quién va a ejercer esa figura. No hay realmente, si ponemos a un Peña Nieto, pues no hay quien le pueda hacer frente, es el presidente y tiene todo el poder. Debería haber los sistemas de contrapeso bien hechos, bien puestos, para que le dijeran, oye, no sabes qué, lo que estás haciendo son puras mamadas, son puras pendejadas, y pues la neta, así no funciona. Y realmente, pues, no, todos estaban bien sometidos al poder del presidente. Sí, claro, si hubiéramos tenido alguien más chingón en el poder, pues no habría problema. Con todo ese poder, bien podría hacer las cosas como, pues lo mencionaba, una pequeña dictadura. La figura del dictador, incluso desde la antigua Roma, era precisamente una figura de poder absoluto para dar una solución rápida y efectiva a todos los conflictos. Pero terminando esta gestión tenía que rendir cuentas. Creo que algo similar debería pasar precisamente con los presidentes, ¿no? Al final de su gestión, que rindas cuentas sobre lo que hiciste, cosa que pues no pasa. No, y cuando pasa es porque les quieren hacer juicio político, perdón, les ponen denuncias como ahorita la que tiene Peña Nieto encima y demás, ¿no? Que se les busca que rindan cuentas por medios judiciales, más que por el medio que debiera ser un informe presidencial. Sí, porque ese es el problema, ¿no? Ahora lo que se está buscando, al menos si recuerdan que está todavía haciendo mucho ruido la cuestión esta de el juicio a los expresidentes, pues en realidad sí tendría que ser, pero no por una cuestión meramente política, debería ser por parte de la Secretaría de la Función Pública, Sí. de hacer esta cuestión de un rendimiento de cuentas de su gestión, no por una cuestión política, que estúpidamente la gente lo busca por esa cuestión, o sea, no quieren una rendición de cuentas, la gente lo que quiere es venganza, así simple y llanamente. Como viejo pueblo romano. Sí, Pues bueno, algo más que decir del presidencialismo. Bueno, que está impregnada en toda nuestra sociedad, los compadrazgos, dedazos, amiguismos. Pero creo que eso más bien es una cuestión, no lo justifico, no digo que esté bien, pero sí creo que tiene raíces en una cuestión hasta evolutiva y de genética. Porque gracias a precisamente que estuvimos vinculados, a que estuvimos organizados, si quieres verlo hasta por casta, por tribu, por clan, por cueva, si quieres, fue que pudimos avanzar. Entonces creo que sí está inscrito en nuestro ADN el poder ayudar a nuestra gente cercana. Reitero, no lo justifico, no digo que esté bien, pero sí encuentro ahí la base, ¿no? sí, y es que, por ejemplo, también hay muchas cosas en que la gente, pues, se niega pues, a cambiar, a aceptar que las situaciones no son las mismas. Esta concentración de poder en manos del presidente, de darle todo este poder a un solo hombre, pues fue la solución rápida que se tuvo, pues, para hacerle frente a las condiciones políticas que tenían que enfrentarse, no sé, en el tiempo inmediato posterior a la independencia, y no solo en México, en Latinoamérica en general. Se necesitaba precisamente, volvemos a lo que sea, como en los tiempos romanos, a tener un dictador, alguien que ponga orden rápido y eficiente a todos los problemas que se veían. El problema es que en cuanto se llegó ya a este equilibrio, a este punto de estabilidad, pues la figura del dictador jamás se fue. Ya no es necesario que haya tanto poder en manos de una sola persona, sin embargo, pues lo vimos tan natural que creo que la gente piensa que así debe de ser. Y apenas en este gobierno de López Obrador, como que él trata de dar ese paso de tratar de separar las cosas, pero pues digamos que ya está tan encarnado que esto no va a salir sin sangre. Sí, no.
Eso nos queda súper clarísimo, ¿no? Pues bueno, ¿hay algo más? No, pues, está mal, ¿no? Mira, mi solución, o al menos en lo que yo trato de hacer, es dar siempre mi punto de vista lo más fundado y motivado que me es posible. Digo, ya fuera de la broma y lo cretino que tiendo a hacer en el mundo del internet. Fuera de todo eso, pues sí es tratar de compartir un poco de lo que sé, para que al menos la gente, si no va a tomar el consejo, por lo menos que sepa todos los errores que está cometiendo al tomar una decisión de una manera, pues simplemente visceral. Las cosas no son tan simples como la gente cree. Muchos critican este gobierno porque no tienen los resultados que se esperan, y pues tristemente ese resultado no se va a ver en un presidente. Son cuestiones de generación tras generación. Muchos de los logros, vamos a llevar esto a un terreno diferente, los logros de los derechos ahora que traen las feministas, todos los logros que muchas de esas activistas quieren hacer, nunca los van a ver en vida. Todos estos derechos y esta igualdad de género la va a ver en 2 o 3 generaciones. Los pequeños que están creciendo, que tienen actualmente, no sé, entre 6 años o menos, es la generación que va a dar el siguiente paso. Y cuando tengan quizás en unos 20 años, es la generación que está en los 6 o 7, son los que tienen que crecer ya con un paradigma un poco diferente del mundo para dar ese otro poquito paso. Y hasta dentro de unos 50 años vamos a ver ya un cambio verdaderamente efectivo. Así de lentos son los cambios sociales y así de lentos son los logros. Todas estas marchas y protestas, pues sí, sirven para hacer ruido, pero ciertamente, por más que tengas una ley que ponga, no sé, al feminicidio como un delito casi, no sé, de cadena perpetua, en realidad eso no va a cambiar las cosas, porque el problema que tiene toda esta gente no es jurídico, es social. Y en la cuestión del presidencialismo y la forma de gobierno es exactamente lo mismo. El problema que tenemos no es tanto que el presidente tenga excesos de poder, es que la gente no está educada ni para hacer valer sus derechos, ni para llegar a la presidencia y ejercer ese poder como debe. Ese es el gran problema, una cuestión meramente social. Sí, está más profunda de lo que pudiéramos pensar esta problemática, y bien dices, la solución va a llegar a largo plazo, quizás sí vamos a requerir un poco de sacrificio de sangre, pero creo que sin transgiversar los movimientos, está bien que se hagan, pero hay algunos que exageran, ¿no? Voy de acuerdo con el movimiento del próximo 9 de marzo, pero entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros el 19 de noviembre? ¿También vamos a faltar a todo porque es el Día del Hombre y también nos están matando? Sí, ese es el punto, ¿no? Que las cosas rápidamente se deforman por la falta de educación cívica que tienen las personas. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, ahora con las marchas que hacen la comunidad gay, que yo siempre lo he dicho. Personalmente sí creo que tienen un problema, que sí están enfermos. Pienso, la homosexualidad sí la veo como algo que no es normal, pero ese es mi punto de vista. Lo que ahora ellos están luchando con los derechos de igualdad, ahora vamos con el matrimonio, pues todas las únicas quejas que tengo son únicamente desde mis propios prejuicios y mis propias ideas. Jurídicamente, pues no hay nada que atacarles, tienen completamente derecho y tienen razón en lo que están exigiendo. Y lo que más coraje me da es que estén ellos exigiendo que se les trate con dignidad, y eso no debería pasar. Ningún ser humano debería tener que salir a gritar a la calle a que se le respete su dignidad como ser humano. Ese es el conflicto real. No es que no haya una ley, es que la gente pues no respeta a otros. En ese es el punto que López Obrador también está señalando correctamente. Uno de los grandes problemas es la falta de moralidad en la gente. El error es la forma en cómo trata de imponerlo. Realmente, en lugar de esa cartilla moral que simplemente va a ser una lectura de inodoro cuando mucho, creo que lo que debería hacer es poner a todas estas figuras que la gente idolatra, y que sean ellos precisamente los que con el ejemplo y con la actitud empiecen a crear estas conductas que la gente va a empezar a imitar por querer ser como ellos. Si Superman, si Spider-Man, si Batman tienen una frase o una conducta, por la pura popularidad que tienen, la gente los imita. Así son todas las figuras y los influencers, por eso se les dice influencers. Creo que es ahí donde debería el estar estando duro y dale, para que se empiece a moralizar un poco el país, con la gente que verdaderamente influye en la sociedad, no con
pues un documento escrito en un país que no leen. ¿Algo más que agregar por parte de ustedes? No, yo ya. Ya vomité mi verborrea. Muy bien, entonces tal vez el tema no fue tan apegado como siempre, divagando entre un montón de cosas, pero si ya no tienen nada más que agregar, esto ya pasó creo que llevamos más de una hora, sí, 1 hora y cacho de grabación, pues entonces, si no hay nada más que agregar, yo me despido. ¿Qué tal ustedes? Adiós. Bye.